Bueno, muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Qué bueno que podamos estar aquí, aprovechando este tiempo, y es lindo ver que podemos estar todos de diferentes edades, ¿no? Adolescentes, jóvenes, mayores, y qué bien y qué bueno es esto, ¿no? Para la vida de la iglesia y obviamente aprovechando cada uno de nosotros esta oportunidad que nos da el Señor para poder oír su voz, para oír su palabra y apropiarnos en nuestro corazón de su palabra, de su voluntad. Como siempre decimos en la clase de la escuela bíblica, no solamente debe ser un concepto adquirido en nuestra mente, sino que debe bajar a nuestro corazón para obedecer, para obedecer. Allí es donde toma sentido y allí es donde toma valor y donde verdaderamente podemos disfrutar, ¿no? Disfrutar de lo que es la vida cristiana. Allí Belén me va a ayudar, vamos a poner Proverbios 10, 22. Proverbios 10, 22. ¿Qué dice ahí? La verdad que estuvieron muy apropiados los coros de esta noche, porque es algo que también vamos a estar viendo en esta noche. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade, ¿qué cosa? Tristeza con ella. ¿Alguien tiene alguna otra versión de este versículo? Que lo quiera leer bien fuerte. A ver, bien fuerte. Con preocuparse. Bien, ¿alguna otra? ¿Otra versión? ¿Nadie tiene otra versión? ¿Algo que diga distinto a lo que está ahí? ¿No? Bueno, dice, a ver, fíjense, primero hay dos palabras, quiero que vamos a fijar nuestra atención. Una es bendición y otra es riqueza. Bendición y riqueza. Ahora si yo les pregunto, a ver, ¿quién me puede decir? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Pueden ser sinónimos? Sí, no, tal vez. A ver, valientes. Es media capciosa la pregunta, a ver. Bien. A ver, bien fuerte, Martín. A veces sí y a veces... Bueno, muy bien, le voy a dar un premio por ser valiente. A ver. Yo pensé, muy bien. A ver, ¿quién me puede decir por qué a veces no? A ver. Así que a veces no es lo mismo bendición que riqueza porque hay algo que nos puede alejar de Dios. ¿Cómo? Bueno, muy bien, otro valiente le vamos a dar. Sí, fue primero el consejo. Muy bien, felicito. A ver, muy bien. A ver. Ajá. ¿Y? ¿Dolor y? Dolores consigo. Bien. Bien, ahí se va armando el concepto. ¿Me gustó? Es muy importante. Sí. Te voy a dar porque está llorando, sí. Mira, te voy a dar uno porque si no... Muy bien, me gusta, así que estemos atentos, Ahora van a aparecer todas las versiones, seguramente. Muy bien. Fíjense que es un texto de Proverbios precioso, pero que nos habla y nos dice algo muy profundo, y la verdad que son esos textos que ordenan. ¿Y qué es lo que ordenan? Nuestra vida. Ordenan nuestra vida. Hay textos que son claros, específicos, concisos, y la verdad que si cuanto más reflexionemos y lo tengamos presente, son textos que van a mantenernos en la senda correcta, más allá que toda la Biblia nos va a mantener, pero son textos claritos para pegar allí en algún lugar visible en nuestra casa y tenerlo presente. Y he escuchado, uno escucha por ahí radios, escucha a algún predicador, y hay tantas cosas y definiciones acerca de lo que es la bendición de Dios, ¿no? Hay veces que todo se centra en la bendición de Dios. El mensaje, todo se centra en la bendición. Pareciera que no hay otra cosa que no sea que podamos alcanzar la bendición de Dios. ¿Es mentira eso? No es mentira, pero no es el todo.
¿no? No es el todo del mensaje. No podemos solamente tener una parte del mensaje, tenemos que tener el mensaje completo. Y tenemos que tener los pasos y seguros, firmes, que nos permitan alcanzar lo que podemos oír, lo que nos ofrece este mensaje. O sea que es lindo hablar de bendición, ¿no? ¿Quién no va a querer ser bendecido? ¿No? ¿Quién no quiere ser bendecido? Es un mensaje atractivo, es un mensaje que nos moviliza, porque verdaderamente el ser humano, seamos adolescentes, mayores, jóvenes, diferentes edades, siempre somos personas necesitadas, ¿no? Carentes. El ser humano es así. Podemos tener áreas en donde seamos muy fuertes, donde seamos muy capaces, pero si tenemos que ser sinceros, vamos a encontrar muchas áreas en nuestra vida donde somos incapaces, donde estamos necesitados. Entonces, cuando escuchamos un mensaje de alcanzar bendición, de alcanzar riqueza, es un mensaje que nos invita a escuchar, ¿no? Nos atrae. Y tenemos que también ser sinceros y que nosotros, porque generalmente el ser humano es así, y siempre trata de conducirse por sus fortalezas y deja de lado muchas veces las flaquezas. Lo malo es que si no nos ocupamos de las flaquezas, lo más probable es que esas fortalezas tengan flaquezas, ¿no? No sean completas, no sean plenas, no podamos disfrutarlas, porque somos personas íntegras. El ser humano no es solamente un cuerpo, no es solamente una mente, no es solamente una emoción, es un conjunto de cosas que nos hace ser seres humanos, creados por Dios. Dios nos hizo así, como hemos visto en la clase. Somos únicos, hermosos para Él, diferentes, distintos, con distintas debilidades y con distintas fortalezas. Y eso nos hace especiales delante de Dios, porque Dios dice que nos formó ¿de dónde? Desde el vientre de nuestra madre, Él ya ahí nos formó, nos hizo, nos constituyó para que viniéramos a este mundo. Y por eso es que somos importantes para Dios. Toda criatura es importante para Dios. Y en esa diversidad es lo que nos hace especiales, por decirlo así. Pero qué bueno es ocuparnos también en conjunto de cosas, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Pero pensando en este texto, bendición y riqueza. Dice que la bendición de Dios es la que no va acompañada de afanes, de tristezas, de situaciones que traigan a nuestra mente preocupaciones, ¿no? En otras palabras, esa es la bendición de Dios. Ahora vamos a ir descubriendo por qué. Por eso no podemos hablar solamente de decir, Dios quiere bendecir, pero debe haber una persona que esté en condiciones de ser bendecida. Ese es el mensaje completo, ¿no? Ahora, lo primero que tenemos que también tener en claro es que la bendición ¿de dónde viene? De Dios, del Señor. Porque dice que la bendición de Dios. Y ahí también tenemos que dejar en claro que la bendición viene de Dios. Por lo tanto, Dios se las va a dar y va a bendecir a los que son de Dios. ¿Sí? Son de Dios. A veces es muy común repartir palabras, ¿no? La bendición por todos lados, ¿no? Y a veces que genera como una muletilla, y no es poca cosa, ¿no? Porque el cristiano bien dice y desea que Dios bendiga, ¿no? Pero Dios solamente puede bendecir a aquellos que son sus hijos, a aquellos que son sus hijos, ¿no? Porque la bendición es de Dios, no tiene nada que ver con el mundo, no tiene que ver con los conceptos, con los principios o con la capacidad o con la riqueza de este mundo. Eso es algo que tenemos que tener bien en claro. Que porque es de Dios, depende de Dios y no de las riquezas, de los conceptos, de las ideas, de los pensamientos de este mundo. Y esa es una batalla constante del cristiano. Entender que cuando es de Dios, viene de aquel que es el Señor. Viene de aquel que es
toda autoridad. Viene de aquel que es todopoderoso. Viene de aquel que es rico, porque es de Dios. Dios es dueño de toda riqueza. Es dueño de riqueza. No es porque tenga una alcancía, un cofre, no, sino porque Él es Dios, Él es el Señor. Y no depende su obrar de algo que pueda suceder aquí en este mundo. Él hace lo que Él quiere, lo que Él desea. Y Dios quiere bendecir, ¿no es cierto? Ahora bien, nosotros, como si somos hijos de Dios, tenemos que estar en condiciones de ser bendecidos por Dios, ¿no? De ser bendecidos por Dios. Y lo primero que nos dice este texto es que precisamente lo que viene de Dios no va a traer en nuestra persona preocupación, afanes, tristezas. A eso va referido. Y saben que es muy importante pensar en esto. Es muy importante reflexionar en esto. Porque muchas veces cuántas cosas que alcanzamos en nuestra vida, y tal vez lo que tenemos más años, que ya hemos vivido más en el sistema mundo, porque estamos en el sistema mundo, cuántas cosas que quizás hemos adquirido en nuestra vida nos han traído tristeza, preocupación y afán sobre afán, ¿no? Y si tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, vamos a encontrar muchas cosas, porque es lo que lamentablemente este mundo ofrece, este sistema, y nosotros estamos inmersos allí. Por eso dice la palabra de Dios nos anima, nos exhorta, nos confronta a no encajar en este mundo, a no encajar en este mundo, a no encajar en lo que el mundo considera que es prosperidad, a no encajar en lo que el mundo considera que es riqueza, a no encajar en este mundo lo que el mundo considera que es lo que necesitas para ser una mujer, un hombre realizado en la vida. No encajar en este mundo que te dice que si no tienes esto o aquello, no tienes propósito o no tienes sentido tu vida. Eso es no encajar. Es pensar en lo que te ofrece este mundo, que te dice esto es indispensable, sin esto no podés hacer, no podés vivir. ¿Cuántas veces hacemos cosas en nuestra vida porque el mundo nos dice que sin esto no podés vivir? O si no tienes esto no puedes existir, no vas a poder solventarte, no vas a poder desarrollar, no vas a poder tener esto o aquello. ¿Cuántas cosas, no? Y la verdad que la palabra, el Señor, nos anima siempre y nos exhorta a tener mucho cuidado con esto. Y pensaba, porque escuchaba estos mensajes que solamente se avanzaban en la bendición, no importa si es del Señor, si no es del Señor, si obedece o no obedece, si es una persona fiel o no, si conoce al Señor o no, no importa, Dios te quiere bendecir. No es así. Es algo tan grande la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es que Dios hable en tu favor, que hable bien de ti. ¿Y saben qué importante es que Dios hable bien de cada uno de nosotros? Que cuando Dios examina nuestra vida con lámpara, como Él lo hace, y va hasta lo más profundo de nuestro ser, Dios se agrade de nuestra vida. Seamos dignos de recibir la bendición de Dios. Seamos dignos de recibir lo que Dios quiere darnos. Pero Dios es justo. Dios es justo. Su justicia no derriba su amor, ni echa por tierra su misericordia. Todo está en una misma persona, en Dios. Dios es, como hemos visto en otras oportunidades, rico en amor, grande es su misericordia, pero no deja al lado su justicia. No cubre su justicia, que no puede ver el pecado, que no tolera el pecado, que no pasa por alto el pecado, que Dios es celoso de su nombre, que Dios cuida de su nombre, de lo que hablan de Él. Y cuando Dios y cualquier persona ve tu vida y ve a un hijo de Dios, estamos mostrando lo que es Dios. Cuando una persona del mundo, de este mundo, ve, nos observa, o nosotros nos miramos, si decimos que somos cristianos, estamos diciendo que somos pequeños Cristos, tenemos que estar viendo a Dios, tenemos que estar viendo a Cristo, tenemos que estar viendo al Señor.
Por eso Dios es celoso de su nombre. Y por eso no es de menor relevancia cómo está nuestra vida. No es de menor relevancia cómo obedecemos al Señor. No es menor relevancia lo que hacemos y lo que dejamos de hacer para el Señor. Y vuelvo al principio, no pensemos en nuestra fortaleza. ¿Saben por qué? Porque eso es engañarnos a nosotros mismos. Porque a veces solamente nuestra vida espiritual y nuestro concepto de cómo estamos se basa en nuestras fortalezas, en lo que hacemos bien, en lo que nos sale bien. Tal vez nos sale bien congregarnos. Entonces eso cubre todo lo demás que hay que corregir. No me cuesta congregarme, ¿no? Pero nuestra mente, nuestro corazón, como está en esta carne, pareciera que eso, ¿no es cierto?, o otra cosa más, entonces eso tapa todo lo demás que hay que corregir. No es solamente centrarnos en nuestras fortalezas, es también ver nuestras flaquezas. Tal vez no nos cuesta leer, no nos cuesta orar, entonces son nuestras fortalezas. Y lo demás, no puede eso cubrir las demás debilidades, las demás flaquezas, que delante del Señor también tienen que ser trabajadas. Delante del Señor también tienen que ser perfeccionadas para que mejoren, para que cada día se parezca esa área de nuestra vida al Señor. Somos un cuerpo, somos seres humanos, somos muchas cosas juntas. Por eso a veces nuestra vanagloria y nuestro orgullo, nuestra soberbia nos lleva a mirar solamente nuestras fortalezas y decimos, estoy bien con el Señor, porque hago esto, porque hago aquello. Sí, te animo a que aprendas a mirar más tus debilidades, tus flaquezas, y te vas a conocer a ti mismo. Me voy a conocer a mí mismo. ¿De cuánto me falta para agradar al Señor? ¿De cuánto me falta perseverar en aquello que son esas debilidades y es en las que tenemos que ocuparnos? Chicos, jóvenes, ustedes, adolescentes, mayores, tenemos que ocuparnos para poder experimentar, para poder saborear, para poder disfrutar la bendición de Dios. La bendición de Dios. Fíjense, vemos un ejemplo del apóstol Pablo. En 2 Corintios, capítulo 6. Fíjense, la verdad que cuando uno ve al apóstol Pablo, se encuentra con una realidad, como nos confronta la palabra con la realidad, ¿no? A veces pareciera que vivimos como en una nube, ¿no? En una nube y no nos damos cuenta del ejemplo que nos han dejado estos hombres de Dios, del testimonio que nos han dejado estos hombres de Dios para imitar, para que podamos transitar y para que podamos ir pareciéndonos más a lo que es esa meta del Señor. Para que es esa meta del Señor. Fíjense lo que dice aquí 2 Corintios capítulo 6. Vamos a leer, dice el 4, en adelante. Antes bien, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en desvelos, en ayunos. Ya me está dando, pero con todo, porque yo pienso a veces, ¿cuántas veces le hemos dicho al Señor? No pensemos en el hermano o la hermana. No tengo tiempo, estoy cansado, no me alcanza, no tengo. Yo veo la vida del apóstol Pablo y es terrible. Nos confronta con una realidad que tal vez estamos muy lejanos de vivir como debe vivir un hijo de Dios, como debe vivir un cristiano, lo que debe, el testimonio que debe tener un hijo de Dios. Y no es decirle a un niño que tiene que padecer, que tiene que sufrir, pero que tienen que entender que la vida cristiana muchas veces no es como se pinta, es la realidad de encontrarnos como en la Biblia y es ver
y poder entender de temprana edad cuál es la bendición de Dios. ¿Cuál es la verdadera bendición de Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente vale la pena? ¿Qué es lo que verdaderamente vale la pena? Para que ellos que son jóvenes no caigan en este sistema, constantemente no encajen en el sistema y puedan tener vidas que vivan para Cristo, que vivan para el Señor. Que nunca los veamos a ellos o nos veamos nosotros mismos y seamos como cualquier otro que no conoce la verdad de Cristo, que no conoce la verdad del Evangelio. Que nos miremos unos a otros y en vez por ahí de cuestionarnos cosas, veamos realmente cómo estoy viviendo. Porque yo veo al apóstol Pablo en todo esto que dice acá, en todo lo que hemos dicho, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas... Presten aquí, dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El apóstol Pablo realmente es ese hombre al que podemos ver lo que es vivir a Cristo, ¿no? Precisamente esta última parte dice, como pobres, pero poseyéndolo todo. ¿Cómo puede ser que alguien diga que posee todo desde una cárcel, desde una golpiza, ¿no es cierto? Siendo azotado, siendo tirado como muerto por las pedradas? ¿Cómo puede ser que esta persona diga que lo tiene todo? ¿Cómo esta persona puede decir que es rico? ¿Cómo esta persona que nunca dijo que no tenía tiempo, que nunca dijo que estaba cansado, era apedreado y se levantaba y quería seguir discutiendo el Evangelio? Era reventado a azotes, se levantaba, se paraba y quería seguir discutiendo del Evangelio, compartiendo a Cristo. Y esto no es para desanimar, es para animarnos. Porque vemos el final del apóstol, vemos la vida, y hoy vemos a un hombre que nos ha dado testimonio de lo que es vivir a Cristo. Y quizás, si Cristo no viene antes, algún día puede decir alguien de nosotros, me acuerdo de fulano, de fulana, que podía vivir, que vivió como es vivir a Cristo. Que vivió su vida sirviendo a Cristo. Que jamás se le escuchó, no tengo tiempo, estoy cansado. Siguió adelante. Siguió adelante. Si todos estamos en el mismo mundo, en el mismo sistema. Lo que pasa que a veces no entendemos cuál es la bendición de Dios. Tenemos que entender cuál es la bendición de Dios. Y yo veo al apóstol Pablo que él entendía cuál era la bendición de Dios. Y vemos estos hombres y mujeres que nos han dejado de ejemplo, entendieron, comprendieron por qué era tan importante ser bendecidos y pudieron disfrutar y vivir siendo bendecidos por Dios, aún en necesidad, en dolor, en angustia, en quebranto. Y era bravo, ¿no? Acá nadie nos va a apedrear, gracias a Dios. Ahí sí. ¿Cómo murieron? Ya de por sí decimos que murieron por el Evangelio, y a su vez cómo murieron, ¿no? Por vivir a Cristo. Lo que es entender que la bendición va mucho más allá de tener. La bendición de Dios va mucho más allá de tener. Nada en este mundo lo desvió de su objetivo de vivir a Cristo. De vivir a Cristo. Dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. En esta última parte nos vamos a reflexionar, sino en el Dios vivo que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, sino en el Dios vivo que nos ha dado todas las cosas en abundancia
para que las disfrutemos. A veces el cristiano peca si no disfruta, porque estamos invalidando lo que Dios nos ha dado. ¿Y por qué no disfrutamos? ¿Por qué muchas veces no disfrutamos? Porque hay afanes, hay cosas que nos traen tristeza, preocupaciones, ¿no?, que nos impiden disfrutar de la bendición de Dios, de la que proviene de Dios, de la que desciende de lo alto. Dios dice que Él nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Por eso yo me maravillo tanto cuando a veces escuchamos testimonio de hombres y mujeres que sirven al Señor, que no tienen nada, pero les ves un disfrute, ¿no? ¿Quién se ha encontrado con alguien o ha charlado con alguien que quizás no tenga muchos recursos, ni quizás tenga muchas capacidades, pero que disfrutan tanto sirviendo al Señor, y valoran tanto las cosas que tienen, sean pocas, minúsculas, pero valoran tanto las cosas que tienen, porque saben de quién viene, ¿no? Y saben que lo más valioso es que la bendición de Dios no añade tristeza, ni preocupación, ni afán. Ni afán. Por eso dice, cuidado con los ricos que se afanan solamente por tener. Solo traerá tristeza, aflicciones. Disfrutamos a este Dios vivo que nos ha dado todas las cosas en abundancia. Fíjense, vamos a ir a Génesis, capítulo 39. Aquí tenemos el relato bíblico acerca de este hombre. No, la mayoría lo conocemos, pero de José, ¿no? Génesis 39, allí nos da este relato de José. Fíjense lo que dice este versículo 2 y 3. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. No fue fácil la vida de José. No fue fácil. Arrancó en un pozo, fue vendido, anduvo de esclavo, anduvo por la cárcel. ¿Cómo habrá sido la vida de José? Conocemos algunas cosas, pero saben que me maravilla que otro ve en José que Jehová estaba con él. Que Jehová estaba con él. Y que dice que José, todo lo que prosperaba en él, todo prosperaba en él. ¿Pero por qué? Porque él era capaz, era un genio. No, era porque Jehová, dice, estaba con él. Jehová, el Dios, Señor soberano, estaba con él. ¿Cómo habrá estado José en el pozo? Quejándose, cuestionándose. ¿Cómo habrá estado José cuando iba de esclavo? Quejándose, cuestionando. ¿Cómo habrá estado José cuando estaba en la cárcel, cuando tuvo que escapar de esta mujer? Cuando tal vez pasaba eso, no era en la cárcel como ahora, también, malos momentos, difíciles momentos. Pero hay algo que nos habla de la vida de José, es que Jehová estaba con él. Y podemos entender que no hubo queja, cuestionamiento. Hubo un propósito que llevó mucho tiempo. ¿Y dónde terminó José, no? Pero fue difícil, la pasó mal. Cualquiera habría dicho, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está la bendición de Dios? Mirá cómo está. Hay una mirada distinta. Hay una mirada distinta. Yo veo a José disfrutando, aún en la adversidad. Veo a José disfrutando aún en la adversidad. ¿Saben lo que pasa? Que yo cuando estoy en la adversidad me quejo. Cuando las cosas no me salen, cuestiono. Cuando hay alguna necesidad, me quejo.
Y no es al piso, es a Dios. Es a Dios. Cuando viene la queja, viene el cuestionamiento, no entendemos cuál es la bendición de Dios. Estamos en un plan, en un propósito. Vuelvo a repetir, la bendición de Dios no es que tengamos o no tengamos. Va mucho más allá, es mucho más profunda, es mucho más amplia, es mucho más grande la bendición de Dios. Dice allí, más adelante, 21 al 23, dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Versículo 23, en la última parte: porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Había una vida que era acorde, era digna de bendecir por Dios, de hablar bien. Dios podía bendecir a José, porque su vida estaba acorde. Podía hacer recibir el respaldo del Señor. Y todo lo que hacía José era prosperado. Hay una vida allí. Mateo 22, 23, texto conocido. Mateo 22, 23, dice, no, bueno, es hablando dice, de ser fiel en lo poco, ¿no? Sobre mucho te pondré, dice el Señor. Fiel en lo poco. Hay tanta promesa, hay tanto respaldo de Dios cuando hay una vida que persevera, que se esfuerza en no encajar, en ser fiel al Señor, en ser fiel, Lucas, en perseverar, fieles, no perfectos, porque no eran hombres sin errores, ni mujeres sin errores, no perfectos, fieles, fieles. Tenemos que guardar eso en nuestro corazón, queridos. Dios nos busca fieles, que seamos fieles, no perfectos. Por eso, ¿cómo disfrutamos al Señor? ¿Cómo vivimos al Señor? ¿Cómo disfrutamos al Señor? Por eso, muchos pueden enriquecerse, o nosotros podemos enriquecernos con la bendición de Dios o sin la bendición de Dios. Pero cada una de ellas tendrá sus consecuencias, ¿no? Sabemos que con la bendición de Dios dice que verdaderamente esto no traerá, lo que dice el texto, tristeza, preocupación, afán. Muchas veces cuando es fuera de la voluntad de Dios, que no tiene nada que ver el Señor, lo que obtenemos nos aleja, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Nos aparta, nos aleja. ¿Estamos encajando en el sistema o estamos perseverando y luchando en ser fieles al Señor? Confía en el Señor. El Señor ha prometido, si no, ¿en qué Dios creemos? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está tu Dios? ¿En quién hemos creído? ¿En un Dios en el cual podemos disfrutar la abundancia o todavía no vemos la abundancia que Él nos ha dado? Porque nosotros solamente tenemos el concepto de lo que es bendición, de lo que es riqueza de este mundo, que es tener, que es poseer, que es placer. Cuán distinto a lo que era disfrutar la bendición de Dios del apóstol Pablo, de hombres y mujeres, que con necesidad, y no es porque tenemos que ahora salir y soy un necesitado, es en la vida que tenemos, en lo que el Señor nos ha dado de reconocer lo que proviene del Señor y también aprender a reconocer lo que no proviene del Señor.
Porque cuando tenemos las cosas que no provienen del Señor, lo único que van a hacer es desviarnos, desenfocarnos, apartarnos, de a lo cual el Señor nos ha llamado. A lo cual el Señor nos ha llamado. Y traerá aflicción, traerá preocupación, traerá tristeza, afán. Y hablamos en la integridad del ser humano, en lo que es lo físico, lo que es lo mental, lo que es lo material, lo que es lo emocional. Cuando no viene de Dios, solamente traerá preocupación y afán. Y su objetivo será desviarnos, sacarnos, enfriarnos, de lo cual el Señor nos ha llamado a servirle. Y saben que hay tiempos donde el Señor nos llama, hay un tiempo para cada cosa. Muchas veces los tiempos van pasando. Yo ya no puedo hacer lo que el Señor me llamaba cuando tenía 20 años. Ya el tiempo pasó. O cuando estaba soltero, el tiempo pasó. Si yo no lo aproveché ahí, el tiempo pasó. Hoy en la sociedad se ve hombres de 80 años que quieren vivir como adolescentes de 15. El tiempo ya pasó. Tenés que ser un hombre de 80 años, una mujer de 80 años. No puedes ser un adolescente, ya pasó. Tenés que ser una persona madura, sabia, ocuparte en las cosas que corresponden. Lo mismo pasa con nosotros. El tiempo pasa. Por eso es tan importante entender esto. Es tan importante. Y no dejar que algo nos aparte, nos aleje, se interponga en lo que el Señor nos ha llamado. Queremos la bendición de Dios, tenemos que estar con Dios. Queremos la bendición de Dios, tenemos que estar con Dios, como estaba José. Y tenemos que desearla, como Jacob, cuando luchó con este hombre. No vamos a ver toda la historia de Jacob, pero quiero que pensemos en lo que es cuando alguien quiere, anhela lo que proviene de Dios. Quiero que generemos en nosotros también este mismo deseo. ¿Queremos la bendición de Dios o queremos los placeres de este mundo? ¿Queremos lo que proviene de Dios? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio por querer lo que viene de Dios? Porque mucho más fácil y cómodo será ir en la corriente de este mundo. Pero algún día llegarán esos días que quizás miraremos hacia atrás y diremos cuántos nos hemos perdido. ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar para servir al Dios vivo y verdadero? Para ocupar nuestras energías. El mundo te dice, ocúpate hoy porque te vas poniendo viejo. ¿Y Dios? Para el mundo 30 años ya sos viejo para el trabajo esto, para aquello, ya no tenés un abanico tan grande. ¿Y Dios? Que Dios también no es digno de ocupar nuestras fuerzas ahora que somos jóvenes. No es digno Dios de ocupar nuestras energías, nuestra capacidad mental, nuestras fuerzas físicas ahora que somos jóvenes. Vamos a esperar a tener 80 años para salir a repartir un folleto cuando no podamos caminar. Vamos a esperar ¿qué? A ir de misionero a algún lado cuando tengamos 70 años, que lo podemos hacer. Pero no es lo mismo, porque hay un tiempo para cada cosa. Para ocuparnos, para servir al Señor, para crecer, para madurar, para ocuparnos de las cosas que a las cuales nos ha llamado el Señor. Dentro de la iglesia, queridos hermanos, estamos llamados a crecer, a desarrollar nuestros dones, nuestros talentos, para gloria y honra del Señor y para ocupar diferentes lugares dentro de la iglesia. Ese es el orden. Tiene que levantarse otro. Hay personas responsables en diferentes ministerios, se va preparando, tiene que venir una nueva generación, tienen que haber otros que sigan la posta, que enriquezcan la vida de la iglesia. Hay que avanzar, hay que desarrollarnos. Queremos la bendición de Dios, estamos disfrutando, tenemos que estar con Dios. Dios bendice con su palabra, ¿no? Vemos en Génesis, ya vamos terminando. Génesis 26. Génesis 26, 3 y 5 nomás, 3 al 5. Dice, habita como forastero en la tierra y estaré contigo. Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo
y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermoso! ¿No? Este mensaje. ¿Pero por qué? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La bendición de Dios no se da así a mansalva. Es para aquel que oye, es para aquel que guarda, es para aquel que atesora. Te librará de un montón de equivocaciones, querido hermano, hermana. Ahora que sos joven, hay que tomar decisiones de qué estudiar, de qué trabajar. No agarramos lo primero que viene. Tiene que haber sabiduría, discernimiento. Tiene que estar la palabra de Dios guiando nuestros pasos para escoger lo que venga de Dios. Porque lo que viene de Dios es lo que nos ayuda a crecer, nos ayuda a avanzar, a desarrollar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, a ocupar los lugares que Dios ha dado, llamando a hombres y mujeres para dar dirección a la iglesia. Pero hay que responder, como José, miraban hombres y le decían, Jehová está con él, Jehová está con él, ¿no? ¿Qué dicen los demás de nosotros? ¿Qué decimos nosotros mismos? Dios bendice con su palabra. Somos bendecidos cuando andamos en ellas. Somos bendecidos cuando andamos en ellas. Y terminamos con este texto de Efesios capítulo 1. La verdad que nuestra mente, esta carne, quisiera escuchar tantas cosas de lo que es la bendición. Y quisiéramos tener tantas cosas. Pero tenemos que aprender a disfrutar a Cristo. Tenemos, queridos hermanos, que aprender a disfrutar al Señor. Tenemos que aprender a disfrutar al Señor y eso nos va a ayudar a valorar, a dar gracias al Señor por lo que tenemos, por lo que nos toca vivir. Y allí es cuando el Señor bendice. Porque la bendición de Dios no trae tristeza, no trae afán. La bendición de Dios consuela el alma. La bendición de Dios alegra el alma. La bendición de Dios anima, nos impulsa a más. Esa es la bendición de Dios. Dice Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual desde ahora y para la eternidad, desde el momento en que creíste en el Señor Jesucristo, desde el momento en que Cristo vino a ser tu Salvador, tu Señor, dice que Dios te bendijo con toda bendición espiritual, desde ese momento para la eternidad, para la eternidad. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio. Dice, versículo 7. ¿A dónde quedé? Sin mancha. Predestinado para ser 5, al suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas, la abundancia de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El Señor dice en la Escritura que estamos plenos, que estamos completos en Él. Nada nos falta si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y eso tiene que ser una palabra de ánimo. Tiene que ayudarnos a despertar. Tiene que ayudarnos a valorar lo que tenemos. Si había un hombre como el apóstol Pablo, si había un hombre como Juan, como Pedro, como José, que en medio de la prueba, de la adversidad, de la necesidad, en medio de los azotes, de la golpiza, podían valorar la bendición de Dios. ¿Qué nos impide a nosotros si tenemos el mismo Dios
Tenemos el mismo Dios que nos ayuda, que nos fortalece, porque es así que podemos verdaderamente disfrutar a Cristo, disfrutar al Señor y disfrutar de su bendición. Por eso tenemos que valorar y poder tener una mirada clara y decir, Señor, verdaderamente, ¿cuántas cosas hay que no me diferencian de este mundo? Que no me diferencian de los anhelos, de los objetivos, de las prioridades. Pero tenemos que ser distintos. Tenemos que mirar hacia estos hombres y darnos cuenta de lo que es vivir a Cristo. Cuando el Señor nos pide un poquito más, encuentre un corazón dispuesto. Cuando el Señor nos pide una milla extra, encuentre un corazón dispuesto. Cuando el Señor realmente quiera usarnos, encuentre un corazón dispuesto. Porque eso es disfrutar al Señor. Y es verdaderamente entender de que en Cristo tenemos todo. Y que si buscamos primeramente las cosas de arriba, las cosas que pertenecen al Señor, Él se encargará de proveer. Él se encargará de proveer. Porque ¿en quién hemos creído? Si nosotros como padres no le vamos a dar una víbora a nuestros hijos si nos pide pan, ¿en quién hemos creído? ¿No confiamos en Dios? ¿No confiamos en su poder que va más allá de lo que pueda designar este mundo? Pídele al Señor fe, confianza. Tenemos que ser hijos de Dios. No es otra cosa lo que nos pide el Señor, ser fieles, aunque sea en lo poco. Y el Señor ha prometido ponernos en mucho. Por eso, qué mejor si nos da riqueza abundante, si es la voluntad de Dios, pero en el Señor. No traerá tristeza ni afán. Y si no es así también, porque ese es el Evangelio, ese es el Señor. Así es la cosa, ¿no? Cuando hay un corazón agradecido que disfruta a Cristo por sobre lo que tiene o no tiene. Un corazón que disfruta a Cristo por sobre lo que pueda hacer o lo que no pueda hacer. Un corazón que disfruta a Cristo por sobre las circunstancias, porque entiende quién es su Señor, entiende quién es su Dios. Y por eso partimos del inicio. ¿Para quién es esto? Para los hijos de Dios. Por eso es el comienzo. Por eso Dios bendice a sus hijos. No le podemos decir a alguien que no conoce, que es enemigo de Dios, porque así dice la Biblia, que Dios te bendiga. Tenemos que predicarle a Cristo. Porque la única forma que Dios le bendiga es si en algún momento reconoce sus pecados, reconoce que es un enemigo de Dios, que le ha ofendido a Dios. Y le dice el Señor Jesucristo, creo en lo que tú hiciste allí en la cruz por mí, pecador. Te recibo como mi Salvador, perdona mis pecados. Allí es el comienzo, es el puntapié inicial para recibir la bendición que proviene de Dios, para ser ese envase, esa persona, hombre o mujer que pueda recibir la bendición de Dios. Pero qué bueno cuando nos deseamos entre hermanos, entre hijos de Dios, la bendición de Dios. Y que esto nos anime. Deseamos ser bendecidos. Cristo está aquí. Vivimos a Cristo, se ve a Cristo en nuestra vida, nos enfocamos en nuestras fortalezas, tenemos que ocuparnos y enfocarnos en nuestras flaquezas, para ser hombres y mujeres íntegros, que avancen y que podamos seguir resplandeciendo en el lugar en el cual el Señor nos ha puesto, y dar mucho para Dios. Ustedes que son jóvenes, estamos con toda la energía. Si podemos hacer tanto y dar tantas millas extras para este mundo, ¿por qué no lo vamos a hacer para el Señor? Si cuando este mundo nos pide un poco más, vamos corriendo, ¿o no es así? En nuestro trabajo, a ver, los que trabajamos. Este mundo siempre nos pide un poco más y vamos corriendo, pero a veces el Señor nos pide un poquito más. Y hay tantos peros, ¿no? Hay tantos cuestionamientos. Un poquito más. Vivimos para el Señor. Vamos a terminar orando y dando gracias al Señor por lo que Él nos ha dado. Y también la oportunidad que Dios da, como siempre, para tener seguridad en nuestro corazón si somos de Cristo.
si somos de Cristo, porque eso es lo más importante. Y si eres de Cristo, vas a ser bendecido con el Señor en tu vida, que es lo más valioso que podemos tener. Lo más valioso que podemos tener. Pero Gustavo, si puede venir a este lugar y terminar con una oración, dando gracias por este tiempo y aprovechar el tiempo que oramos para pensar en nuestra propia vida, en todo lo que podemos hacer, con lo que hemos escuchado esta noche, para tomar decisiones que nos ayuden a aferrarnos a esa bendición que realmente atrae consuelo, restauración, y podamos dar gloria a Dios con nuestra vida.